Sustitución de la correa de distribución y de la bomba de agua. Vehículo utilizado como ejemplo de montaje del kit KTB WP 4600 Renault Kangoo 1.6 16 válvulas. Advertencias. Durante la reparación es necesario disponer de todos los dispositivos de protección, así como respetar las precauciones necesarias previstas por las normativas vigentes, con el fin de evitar accidentes laborales, daños a personas o a cosas. Es necesario eliminar las sustancias nocivas siguiendo las normativas actualmente en vigor. El fabricante puede realizar modificaciones en el motor y en el vehículo sin previo aviso. Antes de desmontar la correa de distribución, compruebe que el motor esté puesto en fase correctamente. Conviene poner referencias con pintura, de manera que el montaje quede facilitado. Respete siempre el sentido de rotación de la correa de distribución y de la correa de los auxiliares si está indicado en estas. Sustituya siempre las fijaciones que estén aflojadas. Quite los limpiaparabrisas. Quite la junta indicada por las flechas en la imagen. Quite los dos acabados de plástico puestos a los lados de un parabrisas. Quite la tapa de plástico ilustrada en la imagen. Quite el mamparo de plástico ilustrado en la imagen. Quite el travesaño de chapa ilustrado en la imagen. Quite el motorcillo del limpiaparabrisas y su palanca. Quite la chapa divisoria ilustrada en la imagen. Quite la unidad de aspiración ilustrada en la imagen. Quite el cárter interno del guardabarros delantero derecho. Quite el refuerzo ilustrado en la imagen, montado delante de la polea del cigüeñal. Utilizando una llave, afloje el tensor y quite la correa auxiliar. Quite la fijación central del tensor de la correa auxiliar y saque el tensor mismo de su sitio. Quite el tirante inferior del grupo del motopropulsor. Quite los dos tapones de plástico situados cerca de los árboles de levas, montados en el lado del cabezal opuesto al de la distribución. Quite el tapón puesto en la parte delantera del monobloque del motor e introduzca el perno de puesta en fase del cigüeñal. Gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj mediante la fijación de la polea del árbol mismo hasta dejarlo apoyado en el perno de puesta en fase. Introduzca en el extremo de los árboles de levas la herramienta de puesta en fase. Mantenga aguantado o sostenido adecuadamente el motor. Quite el soporte del motor superior derecho. Quite la brida del soporte del motor con función de cárter superior de la correa de distribución. La imagen ilustra la zona superior del alojamiento de la correa de distribución. Quite la polea del cigüeñal. Atención, la fijación de la polea mantiene en posición el piñón del cigüeñal que no tiene lengüeta de tope. Por este motivo, la fijación debe aflojarse solamente tras haber puesto en fase el motor. Después de haber quitado la polea del cigüeñal, quite el cárter inferior de la correa de distribución sacándolo por arriba. El cárter tiene una tapa a través de la cual es posible ajustar el tensor de correa durante la fase de montaje. La imagen ilustra el alojamiento de la correa de distribución. Inmovilice la polea de los árboles de levas y afloje la fijación. Atención, las poleas no llevan lengüeta de tope. Por este motivo, las fijaciones deben aflojarse solamente después de haber puesto en fase el motor. Afloje la fijación del tensor de correa y quite el tensor mismo. Separe el rodillo guía de la correa de distribución. La imagen ilustra el distanciador colocado entre el rodillo y el motor. Después de haber quitado la correa de distribución, siga separando la bomba de agua ilustrada en la imagen.